Hola, qué bueno poder encontrarnos. Me alegra mucho que podamos compartir este espacio. Gracias por estar aquí conmigo, aquí en mi página web, en mis redes. Me alegra mucho y gracias a todos los que en diferentes partes del mundo, en Dominicana, en Chile, en Argentina, comparten esta experiencia y retransmiten y postean este sencillo entremés, que es como le llamamos a esta experiencia de encuentro con Dios. En este último domingo del mes de octubre, este domingo 31 del tiempo ordinario, me alegra que podamos profundizar en aquello que el Señor nos propone en el Evangelio de la liturgia dominical, en donde no solamente el Señor nos habla, sino que nos presenta una serie de claves fundamentales para poder vivir nuestra vida como discípulos, como misioneros, como servidores, pero en el fondo como cristianos. Así que nos encontramos hoy con un texto del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, en los versos del 28 al 34. Marcos capítulo 12, versos del 28 al 34. Dice así la escritura. Se acercó uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Amén. Bueno, este es un texto muy bello. Primero, por la razón por la cual este escriba se le acerca a Jesús. En los textos anteriores, Jesús ha tenido discusiones con sus interlocutores, representantes del establishment religioso de la época, y por supuesto, el Evangelio nos ha contado que Jesús ha salido no solamente airoso, sino que ha causado un alto impacto en la gente que lo escuchaba. Y se nos muestra en esta narración que en el comienzo la razón por la cual este escriba se le acerca a Jesús a hacerle esta pregunta no es porque esté buscando hacerle una trampa. A diferencia de otros textos en donde los interlocutores van a preguntarle, a cuestionarle a Jesús, a interpelarlo sobre algún tema en particular, buscando tenderle una trampa, haciéndolo caer de alguna manera, queriendo hacerlo caer, pues este no. Este entonces nos habla de un ser humano conocedor de la escritura, un escriba, conocedor de la Biblia, conocedor de la ley, practicante de la ortodoxia ritual cúltica del pueblo judío, fariseo, rabínico, que está buscando respuestas para su vida. Él, que es un hombre, el escriba, metido en esos
613 normas propias de la ley y los profetas, de como ellos lo llamaban la Torá. Pero además de ese enorme océano de leguleyadas, casuísticas, jurisprudencias que vivían en el mundo rabínico, en el mundo de la práctica ortodoxa, este hombre está buscando lo esencial. Él reconoce que tantos accesorios, que tantos detallitos de cumplimientos casuísticos cotidianos no generan una verdadera experiencia de libertad, de gozo, de crecimiento, de plenitud. Este hombre está preguntándole a Jesús por lo que es fundamental, por lo que es esencial, por lo que es definitivo. Este hombre está queriendo quitarse de encima esa cantidad de estatutos, normas y legalismos propios de la vivencia religiosa de su época. Por eso es muy interesante este encuentro. ¿Cuánta gente hoy en nuestra experiencia de fe, en nuestra iglesia, se la pasa pegado a un montón de escrúpulos moralistas, de normatividades accesorias, de leguleyadas casuísticas, que entonces tienen que ir a confesarse cada semana, y entonces si la falda larga o el pantalón apretado, y entonces si la comunión en la mano o en la lengua, y entonces si puedo levantar las manos o tengo que quedarme... No. Y entonces si... ¿Cuántas reuniones tengo que asistir para poder cumplir con llegar a ser un servidor en el próximo retiro? Y entonces, ¿con cuántos cursos tengo que haber estado capacitado para poder llegar a tener una escoba en la mano, para poder ser servidor de la actividad del evento, en los baños? Un montón de cosas en las que la gente de la iglesia se ha metido, que han hecho pensar que esa cantidad de comportamientos, acciones y además requisitos son la manera de agradar a Dios. Y este texto de hoy nos debería poner a ti y a mí en perspectiva de qué es lo esencial. ¿Qué es aquello que realmente es fundamental? Por eso la pregunta de este escriba es hermosa, es una cosa fantástica. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Punto. Eso es lo que está preguntando el escriba. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios y para vivir conforme a su voluntad? Toda esa cantidad de normas, estatutos, comportamientos, acciones, reuniones y prerequisitos. Y Jesús le dice, Jesús como buen judío, se remite al capítulo 6 del libro del Deuteronomio, por allá en el verso 4, si mi memoria no me falla, en esa confesión de fe tan importante para el hebreo, el Shema Yisrael. Y entonces el planteamiento es: escucha Israel, Shema Yisrael. El Señor tu Dios es único, es uno. No hay otros fuera de Él. Esto es bellísimo. Escucha Israel, la clave está en que renuncies a vivir cualquier tipo de idolatría. Es decir, que tú renuncies a poner cualquier cosa al mismo nivel de Dios. No se te olvide que la comprensión de idolatría, por eso el Shema comienza con: escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, es el único, es decir, no hay otro, ¿sí? No hay un montón de cosas de las que allá afuera están ofreciéndote para que tú tengas la claridad de que tu vida no puede ser una vida de comportamientos o de mentalidades idolátricas. ¿Y qué es idolatría? Digámoslo de la manera más sencilla y profunda al mismo tiempo, en términos de la teología bíblica, y es que idolatría es hacer de lo relativo absoluto. Eso es tal vez como lo esencial de la comprensión que estaba a la base de esta primera definición.
El Señor tu Dios es uno. Pero ojo, que detrás de esto también hay una idea muy bella. No solamente hablar del único Dios, sino del Dios de la unidad. Cuidado con todos esos que son tan prolijos, tan rápidos para generar división, para generar fracturas, para decir, no, es que los de mi comunidad, no, es que los de mi movimiento, no, es que los de mi iglesia, es que nosotros somos los únicos. No, no. Si el Señor tu Dios es uno, es el Dios de la unidad, es el Dios que lucha en contra de toda división, de toda fractura. Es el Dios que le da sustento a toda acción ecuménica, que favorece una mirada de acogida, no para unificar, sino para unir. El Señor tu Dios es uno, de Él brota la unidad. Pero además a Él le debes amar con todo tu ser. Y esta es otra idea maravillosa. El israelita tiene claro, yo no sé por qué a nosotros en la iglesia eso no sé, no nos lo enseñaron, no se desvirtuó. El israelita tiene clarísimo que a Dios hay que amarlo con toda la vida. No con el área espiritual de la existencia humana, sino con todas las áreas de la vida. Con la mente, con el corazón, con las fuerzas, con el cuerpo, con las acciones, con las decisiones, con los proyectos, con los planes, con los anhelos, con la historia, por más dolorosa que sea, con toda la vida, con todo el ser. Es decir, de nada sirve que tú creas que eres muy espiritual, muy religiosa, muy piadoso, muy buen cristiano, porque te la pasas metido en el templo, en la parroquia, en la casa de oración, en la comunidad, en actividades de la comunidad, en reuniones del movimiento, en un montón de cosas, pero descuidaste la vida personal, la vida familiar, la vida académica, la vida laboral, la vida financiera, la salud, el ocio, la recreación, las áreas otras de la vida que te hacen ser un ser humano integral. Al Señor hay que amarlo en todas las áreas de la vida, buscando ser más que ser un mejor ser humano y no uno más piadoso. Pero además, este mandamiento tiene un mandamiento que es intrínsecamente vinculante, que es como una sola unidad, y amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, toda tu experiencia de Dios debe hacerse creíble en tu relación con los demás. Si lo leo de atrás para adelante, tendría que decir, muéstrame cómo estás amando a tu prójimo y me mostrarás dos cosas. Cómo te estás amando a ti misma, y eso me hará creíble tu experiencia de amor trascendente a Dios. El evangelio de hoy es denso, serio, profundo, contundente. Ante esta respuesta que le da Jesús, este escriba responde diciendo, muy bien, maestro, tienes razón al decir lo que ha dicho. Pero dice un detalle al final del verso 33. Todo esto vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Un hombre acostumbrado a los holocaustos, a los ritos, a la celebración de un montón de rituales y sacrificios, dice públicamente, y todo esto que me has dicho es más importante, es más valioso y agrada a Dios más que cualquier tipo de holocausto, sacrificio, rito y cumplimiento. Y Jesús entonces lo ve y dice, no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué le falta para estar cerca del reino de Dios? Hacerse discípulo de Jesús. La pregunta hoy para ti es, ¿será que a ti y en tu comunidad le han dado más valor a los ritos, el cumplimiento, los sacrificios y las prácticas, las reuniones y los requisitos? ¿O ya entendieron qué es lo esencial del proceso de seguimiento del Señor?
Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.